El señor Reddit dice. Mis padres y mi hermana gemela me echaron de casa a los 16. Viví en una tienda de campaña y luché durante años. Ahora tengo una casa y aparecieron sin invitación con la familia de mi hermana exigiendo mudarse. Mi hermana le pidió a mis padres que me echaran de la casa a los 16 años diciendo que no había espacio para mí. Luché durante 12 años para tener mi propio lugar y ahora desfilan pidiéndome que deje que mi hermana se mude conmigo porque está embarazada de su cuarto hijo. Yo, hombre de 28 años, he estado sufriendo la toxicidad de mis padres desde la infancia. Tengo una hermana gemela que ha sido un dolor de cabeza toda mi vida. La gente dice que los gemelos se apoyan mutuamente, pero en mi caso, mi gemela me hunde cada vez que tiene la oportunidad. Si el acoso que sufrí de niño no fue suficiente, ahora reaparece en mi vida y quiere mudarse a mi casa con su familia, a pesar de ser la misma que me echó de casa a los 16. Ella siempre ha sido narcisista, y en gran parte es culpa de la mala crianza. Mis padres siempre quisieron una hija, pero también obtuvieron un hijo en el paquete. Incluso me lo dijeron en la cara, que habrían interrumpido el embarazo si solo hubiera sido yo. Trajeron al mundo a mi hermana y, por ende, me trajeron a mí. Así que, técnicamente, le debo la vida a mi hermana. Mi hermana nunca perdía la oportunidad de restregarme su derecho por la cara. Pueden imaginar cómo fue mi infancia creciendo en una casa donde no era deseado. Todo giraba en torno a ella. A pesar de tener la misma edad, no me dejaban tocar sus juguetes. Ella recibía ropa nueva constantemente, mientras que yo solo recibía un par de prendas en Navidad y una para nuestro cumpleaños. Si no compartiéramos cumpleaños, probablemente ni lo celebrarían. O, acabo de darme cuenta, si no compartiera mi cumpleaños con mi hermana, probablemente no existiría. Me daban lo mínimo necesario, y eso no por amor, sino para salvar las apariencias frente a los parientes. Lo único bueno de mi infancia fue mi abuelo. Él era el único que podía ver a través de toda esa basura. Lamentablemente, murió cuando yo tenía 13 años. Ese fue el peor día de mi vida. Ya no tenía a nadie que me respaldara. Vivíamos en una casa diminuta en las afueras. Mi hermana y yo compartíamos una habitación. Bueno, más bien, yo tenía una cama en un pequeño armario debajo de su habitación. Toda la habitación estaba llena de su ropa, juguetes y pósters. Ni siquiera podía quejarme, porque según mis padres, ya estaban haciendo suficiente por mí. A mi hermana no le gustaba que estuviera en su habitación. Solo podía entrar por la noche para dormir. Incluso cuando estaba enfermo, tenía que acostarme en el sofá en lugar de estar en mi habitación, porque ella necesitaba privacidad. Yo solo quería tener 18 para poder irme de esa casa. Pero parece que mi familia tenía más prisa en deshacerse de mí. Cuando teníamos 16, mi hermana quedó embarazada de un perdedor de 19 años. Sus propios padres lo habían echado de casa después de reprobar 3 veces el 8º grado. Mis padres los casaron y mi padre le consiguió un trabajo de conserje en su fábrica. Mi padre es mecánico y trabaja en una planta de automóviles. Mis padres lo trajeron a vivir a casa, así que, obviamente, yo tuve que dejar mi habitación para hacerle espacio. Pero nuestra casa solo tenía 2 habitaciones y una sala pequeña. Les pedí dormir en el sofá, pero mi padre lo negó diciendo que él dormía en el sofá cuando los ronquidos de mamá eran insoportables en invierno. Me dijeron que buscara un lugar para mí. Para empeorar las cosas, el perdedor de mi cuñado dijo, hermano, no es difícil encontrar un lugar. A mí me echaron a los 15 y aún así logré salir adelante. Ahora tengo una familia. Suspiré. Sí, claro, si vivir como drogadicto es salir adelante y embarazar a una menor es formar una familia, entonces claro. La mayoría de mis parientes vivía muy lejos, y además, mis padres me amenazaron con no presentarme en casa de ningún familiar, porque eso significaría exponer su toxicidad. Le pedí a algunos amigos si podía dormir en sus sofás, pero no tuve suerte. ¿Por qué diablos los padres de ellos me permitirían quedarme si mis propios padres me habían echado? Uno de mis compañeros de clase vivía en un garaje. Me dejó quedarme ahí por unos meses, hasta que sus padres me vieron y me echaron. Dormí en una banca en la acera por algunos días, hasta que la policía me recogió y me llevó a casa. Mis padres inventaron la historia de que me había escapado de casa. Esa noche me dejaron quedarme. Mi padre consiguió una tienda de campaña improvisada de un depósito de chatarra y me pidió que la instalara en el patio trasero. Era una recompensa por guardar silencio frente a la policía y obedecer su orden de no aparecerme por casa de los parientes. La tienda seguía siendo más segura que dormir en la calle. El verano era soportable, pero el invierno era terrible. Un día hacía tanto frío que sentí que iba a morir congelado. Golpeé la puerta de mi casa pero nadie respondió. Desesperado, golpeé la ventana del dormitorio de mis padres. Mi padre gritó desde dentro que no lo molestara o saldría a golpearme. Me sentí tan miserable, que en un punto quería morirme. Lloré toda la noche. Al día siguiente salí a buscar un trabajo que me ofreciera un lugar para dormir. Una panadería necesitaba un ayudante para su fábrica, que estaba a unos 20 kilómetros, pero accedieron a darme un lugar para dormir y también comida. Básicamente, horneaban en su casa y necesitaban una mano extra. Me ofrecieron vivir en el patio trasero, pero tenía que limpiarlo primero. Acepté.
El lugar estaba hecho un desastre, con harina y azúcar por todas partes, sin mencionar las ratas que vivían ahí alimentándose. Pero estaba en el punto más bajo de mi vida, así que acepté el trabajo sin pensarlo. Empaqué mis cosas y me fui. Mi hermana incluso se alegró y dijo: «Qué bueno que te vas, no hay espacio para ti aquí». Nadie se molestó siquiera en preguntarme a dónde iba. Limpié el lugar y lo hice habitable. Al principio fue difícil deshacerme de las ratas que venían buscando comida, pero eventualmente me sentí cómodo viviendo allí. Tuve que abandonar la escuela secundaria. Solo quedaban unos meses para los exámenes finales del último año. Mis amigos me dijeron que siguiera viviendo en el patio de mis padres y terminara la secundaria, pero yo ya me había rendido. Trabajé duro en ese empleo y vivía de mi salario. Pronto me di cuenta de que necesitaba mejorar mis habilidades para conseguir un mejor trabajo. Aprendí algunas habilidades. Mi papá era mecánico, así que crecí jugando con sus herramientas. A ellos les convenía, no tenían que comprarme juguetes. También ayudaba a mi padre con la plomería de la casa. Ahorré dinero y tomé un curso, y luego conseguí un trabajo en una planta automotriz. Me maté trabajando para ascender en la empresa. Ahora soy supervisor. Recientemente, uno de mis amigos de la infancia estaba vendiendo su casa con urgencia. Tenía problemas de divorcio y necesitaba un comprador inmediato. Dudé en comprar una casa de 3 habitaciones, pero me ofreció un gran descuento y aceptó el pago inicial en partes. La aproveché. Hace 2 semanas me mudé a mi nueva casa. Y hoy encontré visitantes inesperados en mi puerta. Sí, mis padres, mi hermana y Bill, el esposo de mi hermana. Fue una sorpresa porque he estado sin contacto con ellos todos estos años. Nunca intentaron comunicarse conmigo. Esta casa está a casi 24 kilómetros de donde viven, así que no había forma de que vinieran por casualidad. No tengo contacto con ningún pariente, ni en persona ni en redes sociales, pero sospecho que fue algún vecino. Todavía soy amigo de uno de mis antiguos vecinos. Quizás vio las fotos de mi casa en Facebook y le contó a mis padres. Aún no sé cómo averiguaron la dirección exacta. Mi padre sabía dónde trabajaba, así que tal vez la consiguió de allí. Tan pronto abrí la puerta, se metieron a la fuerza a mi casa. Mamá y papá me felicitaron y dijeron que estaban orgullosos de mí. Sonreí y les ofrecí una silla. Todavía no tengo muebles, solo una cama, algunas sillas y una mesa. Mis padres se sentaron y comenzaron a preguntarme sobre el trato de la casa. Les parecía increíble que yo pudiera comprar una casa a los 28, mientras ellos todavía vivían alquilando. Mi hermana y su esposo parásito estaban caminando por la casa como si ya estuvieran planeando mudarse. Les pregunté qué pasaba, por qué aparecieron en mi vida de repente. Dijeron que nada, que solo venían a ver cómo estaba. Gracioso, ¿no? Me vinieron a revisar justo cuando menos los necesitaba. De repente, empezaron a contarme su vida. Que papá tiene hipertensión, que mi hermana tiene 3 hijos, de 14, 9 y 4 años, y que está embarazada otra vez. Bueno, bien por ella. Solo me senté ahí, asintiendo, pensando si debía gritarles o pedirles amablemente que se fueran. Mamá me preguntó si estaba saliendo con alguien o si pensaba casarme. Le dije que no era asunto suyo. Ella respondió: ¿por qué estás tan irritable? Todo está bien. Le dije que todo estaba bien, hasta que ellos llegaron. Se rió y dijo que si mudarse a una casa nueva me estaba sobrepasando, ella podía darme una mano. Justo entonces, mi hermana dice: he decidido que vamos a quedarnos con esa habitación que tiene balcón y baño privado. Estoy tan emocionada de tener mi propio baño. Los niños pueden quedarse en la otra habitación. Me volví loco. Le dije: ¿qué diablos está pasando aquí? Mi hermana respondió: tienes una casa de 3 habitaciones y eres un hombre soltero. No necesitas tanto espacio. Solías vivir en una tienda de campaña, así que tener un cuarto ya es un ascenso para ti. Esta casa es tan grande que puede acomodarnos a todos. Mis padres la interrumpieron y le pidieron que atendiera a su hijo menor, que estaba llorando por atención. Miré a mis padres y les pregunté qué demonios acababa de decir mi hermana. Mi papá me dijo que alojar a 7 personas en su pequeña casa ya era imposible. Que el hijo mayor de mi hermana, de 14 años, dormía en el sofá, el del medio con mis padres, y el menor con mi hermana. Y encima de eso, está embarazada otra vez, así que necesitaban una casa más grande. Grité, y mamá dijo: ¿y tú ahora tienes una casa grande, no puedes acoger a tu hermana? Antes de que terminara su oración, grité: ni de broma. No voy a dejar que nadie entre en mi casa. Mi hermana gritó que yo le debía eso, por haberme traído al mundo. El mismo cuento de siempre. Mamá y papá no te habrían tenido si no fuera por mí. Me debes un lugar aquí. Nuestra casa está tan llena que ni siquiera puedo respirar. Le respondí: sí, gracias a ti. Y gracias por traerme al mundo. Ahora lárguense. Antes de que pudieran decir algo más, les pedí que se fueran de mi casa. Papá intentó usar su viejo método autoritario, alzó la voz y dijo que era mi deber como hombre de la casa cuidar de mi hermana. Le grité de vuelta que no tenía ninguna obligación de cuidar de mi hermana, pero que como padres ellos sí estaban obligados a cuidarme a mí, y fallaron.
Grité cómo sobreviví rodeado de ratas en el garaje de mi jefe, como viví durante años en un apartamento diminuto y oscuro, y ninguno de ellos vino a ver cómo estaba. Mamá empezó a llorar e intentó abrazarme. La bloqueé y les pedí que se fueran. Bill, el esposo de mi hermana, dijo, ponte los pantalones, hermano. Yo también viví así durante muchos años y nunca me quejé. Tienes una casa enorme, estás solo, ¿para qué quieres tanto espacio? Le hice una señal para que se callara. Mi hermana empezó a insultarme por gritarle a su esposo. Le dije, bueno, entonces fuera de mi casa si no quieres que lo tumbe. Los eché de mi casa sin dejar que dijeran una palabra más. Estoy que exploto de la rabia. Siempre fueron tóxicos y narcisistas y ahora se han vuelto codiciosos. Pero ya no tengo 16 años para obedecer sus órdenes como un títere. Si siguen molestándome, no dudaré en llamar a la policía. Actualización 1. Mi hermana y su esposo drogadicto irrumpieron en mi casa. Por cierto, algunos de ustedes preguntaron en los comentarios si mi hermana ofreció pagar alquiler. La respuesta es un rotundo no. No lo hizo, y no puede pagar alquiler. Ella y su drogadicto son parásitos y fábricas de hacer hijos. Han estado cargando sobre los hombros de mis padres durante 12 años y ahora quieren hacer lo mismo conmigo. No es que a mis padres les encante mantenerla, vi la frustración en sus ojos la última vez que me visitaron. Sin embargo, en lugar de simplemente echarla, están intentando pasarme la carga a mí. Una semana después del primer encuentro con ellos, mi madre apareció en mi casa de nuevo. Esta vez no se anduvo con rodeos y me dijo directamente que debería bajar la guardia y dejar que mi hermana se mudara conmigo. Le dije que de ninguna manera. Básicamente repitió lo mismo de antes, que era difícil acomodar a tanta gente en una casa pequeña, bla, bla, bla. Aún así, fue un no de mi parte. Entonces cambió de táctica y trató de amenazarme. Debería haberlo notado desde el principio. Me dijo, mira cariño, vives solo en esta casa grande y estás fuera por 12 horas al día. ¿Y si alguien entra a robar? Si una familia vive aquí, sería mucho más seguro para ti. Además, tendrás ayuda con la limpieza, los platos y la lavandería. Le dije por última vez que no, y que se fuera. No quiero a ninguno de ustedes en mi casa. Unos días después, uno de mis vecinos me dijo que vio a una mujer embarazada con un hombre y un niño pequeño merodeando por mi propiedad. Estaban espiando por la ventana, rondando por el patio trasero, y parecía que estaban tratando de colarse. Es un anciano que se sienta en su porche toda la tarde. Cuando notaron que él los observaba, se marcharon. Vino a avisarme como un gesto de buena voluntad. Le agradecí y le di mi número. Le pedí que me llamara si los veía de nuevo. Mi casa no tenía cámaras de seguridad. Tenía la intención de instalarlas ese fin de semana, ¿quién iba a pensar que se meterían antes de eso? Tan solo 2 días después, recibí una llamada de este vecino anciano diciendo que sospechaba que alguien había entrado en mi casa. Corrí a casa en pánico. Tenía razón. Mi hermana y Bill habían irrumpido por la ventana trasera. Ella dijo, no teníamos otra opción. Estaba siendo un imbécil y no nos dejabas entrar. Ahora vivimos aquí, y te aguantas. Me quedé en shock. Quiero decir, ¿hasta dónde llegó para restregarme su sentido de derecho en la cara? Bill salió de la habitación que ya habían convertido en dormitorio. Dijo, fue bastante fácil, ¿eh? Sin pensarlo, me lancé sobre Bill. Mi hermana se interpuso y la aparté. Le pegué un puñetazo en la cara. Su hijo de 14 años me atacó con una botella y mi cabeza empezó a sangrar. El golpe no fue grave, aún estaba consciente, al borde del desmayo, pero la rabia me mantuvo de pie. Todos entraron en pánico al ver la sangre. Mi hermana llamó a mis padres y les contó lo que pasó. Bill y su hijo comenzaron a limpiar el desorden. Mi vecino llamó a la policía. Mi hermana y Bill comenzaron a disculparse y a rogarme que no arrestaran a su hijo. Dije que todos iban a pagar por esto. La policía llegó y tomaron mi declaración. Mi hermana negó todas las acusaciones de allanamiento y agresión. Dijo que solo estaban visitando mi casa con su familia, que su hijo hizo una broma pesada y yo me resbalé accidentalmente y me golpeé la cabeza. Que estaba enojado con ellos y por eso los estaba incriminando falsamente. ¡Qué mentirosa! Mientras tanto, llegaron mis padres y me presionaron para que retirara los cargos. Todos se pusieron en mi contra para hacerme quedar como un mentiroso. Dijeron que estaba usando a la policía para vengarme de mi hermana. Gracias a Dios, mi vecino intervino y dio su declaración. Basado en eso, la policía los arrestó. Tuvieron que pasar la noche tras las rejas porque mis padres no tenían dinero para pagar la fianza. Al día siguiente, fueron presentados ante el juez. Fui al hospital y me curaron las heridas. El doctor me hizo una tomografía para descartar daños internos. Tuve que tomarme un par de días libres para curarme. Presioné cargos por agresión contra ellos y también reclamé compensación por el tiempo perdido en el trabajo y el tribunal estuvo de acuerdo en que debían cubrirlo. Mientras tanto, mis padres intentaron por todos los medios hacerme retirar los cargos, pero los amenacé con demandarlos también por planear el asalto contra mí. Como el hijo es menor de edad, fue tratado según la ley juvenil. Pasó una semana en un centro juvenil, y sus padres tendrán que pagar restitución, pérdida de salario y gastos médicos.
Mi hermana y Bill fueron multados fuertemente, pero suplicaron que se les permitiera intercambiar parte de la multa por trabajo comunitario. Ha pasado una semana desde entonces y ha estado todo en silencio. Espero que hayan aprendido la lección y se mantengan alejados de mí. Actualización 2. Parece que mis padres aún no se dan por vencidos. Ayer aparecieron nuevamente en la puerta de mi casa. Les cerré la puerta en la cara. Se quedaron afuera por casi una hora, rogándome que los escuchara. Finalmente, tuve que dejarlos entrar. Ojalá pudiera simplemente gritarles desde la ventana y amenazarlos con golpearlos, como hizo mi padre conmigo hace 12 años. En fin, les pregunté por qué estaban otra vez en mi puerta. Ambos empezaron a sollozar y dijeron que necesitaban mi ayuda. Les dije que si esto tenía algo que ver con mi hermana, entonces que me excluyeran de inmediato. Dijeron que esta vez se trataba de ellos. Mi padre empezó con, verás, estoy envejeciendo y me siento más frágil. Ya no puedo trabajar como antes. Nuestra casa no se ha reparado en años, todo se está cayendo a pedazos. Lo interrumpí y le dije que fuera al grano. Ellos querían mudarse a vivir conmigo. Según ellos, como hijo responsable, debería acogerlos en mi casa. Yo les dije que tal vez lo haría, si ellos hubieran sido padres responsables. Pero no lo fueron. Les pregunté qué pasaría con su casa y si planeaban cancelar el contrato de alquiler. Me dijeron que planeaban dársela a mi hermana. Genial. Han tomado otra ruta para intentar aprovecharse de mí. Antes intentaron cargarme a mi hermana. Ese plan falló. Ahora quieren caerme encima ustedes. Por última vez les dije, mi casa no está disponible para nadie. Punto. Dijeron que mi hermana estaba dispuesta a pagarme renta por vivir en mi casa, lo cual yo podía usar para pagar la hipoteca. Yo les respondí, no necesito su renta. Ella no tiene por qué preocuparse por mi hipoteca. Debería preocuparse por sí misma. Mi madre comenzó a llorar diciendo que era muy difícil para mi hermana llegar a fin de mes. Que ni siquiera podía dormir bien porque los niños dormían en la misma habitación. Le dije que no es mi problema si está ampliando su familia sin hacer una planificación financiera responsable. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? No quieres aceptar nada. No quieres acoger a tu hermana. Tampoco nos quieres aceptar a nosotros. Al menos deberías permitirnos mudarnos contigo. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo. Les respondí, no planeo quedarme solo para siempre. Intentaron manipularme emocionalmente, diciéndome que debía cuidar de mis padres ancianos. Grité, el karma es real. Recuerden cómo me echaron de casa. Esto es lo que reciben a cambio. Abrí la puerta para que se fueran, y se marcharon con caras amargadas. No me importa lo que digan de mí. No voy a ser su felpudo, ni voy a ceder ante sus exigencias. ¿Creen que uno puede realmente perdonar a su familia después de tanto daño, o hay límites que no se deben cruzar nunca? Los leo en los comentarios redditos, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más historias como esta.